Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa, el podcast. Quien les habla y saluda César Ferrer en la temporada de Filosofía para Escuchar. En el episodio de hoy conoceremos acerca del pragmatismo. De seguro habrás escuchado en algún momento la palabra pragmático. En decir a algunas personas, yo soy pragmático, no lo hago de esta manera porque soy pragmático, vamos a hacerlo de manera pragmática. Bien, el pragmatismo está fundamentado desde el punto de vista filosófico en un movimiento filosófico estadounidense fundado en el siglo XIX por Charles Sanders, John Dewey y William James, según el cual solo es verdadero aquello que tiene efectivamente un valor práctico. Voy a profundizar o a explicar antes de continuar que todo el desarrollo político, social, de libertad y de desarrollo en todos los ámbitos, instituciones, psicológicos, filosóficos, científicos, de la filosofía norteamericana se basan en el pragmatismo. Y fue John Dewey uno de los que modernizó las bases del pragmatismo. John Dewey influyó directa e indirectamente en la educación norteamericana, en las instituciones norteamericanas, en la ciencia, y a nivel mundial seguramente habrás escuchado la clasificación de archivos, de bibliotecas, de documentos de Dewey, que fue quien trascendió y desarrolló este movimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es donde se sustenta el desarrollo económico, social y de libertad de los países del norte, específicamente Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa. El pragmatismo establece el significado o el valor de las cosas a partir de sus consecuencias. En este sentido, los juicios son posteriores y no anteriores a las acciones. De allí que la verdad y la bondad de las cosas se establezcan conforme al éxito que tienen en la práctica, es decir, a su utilidad, como lo vengo explicando. En el pragmatismo se utiliza lo que sirve en todas las áreas, filosóficas, psicológicas, científicas, deportivas. Lo que no sirve se desecha y se utiliza aquello que sirve de forma relevante para el individuo, para la colectividad y para la sociedad en su conjunto. De este modo, el pragmatismo desecha la existencia de verdades absolutas e inobjetables. Al contrario, considera que las ideas son provisionales y están siempre, de alguna manera, sujetas al cambio, pues entienden que una investigación futura podría modificarlas. El pragmatismo está presente en esa filosofía norteamericana, de algunos países europeos y canadienses, en que está en todo el desarrollo social del país. Por ejemplo, en política, el pragmatismo es una forma de actuar, conducirse o tomar decisiones según la cual el único criterio válido para juzgar la validez o verdad de cualquier acción es considerar sus efectos prácticos. En este sentido, para el pragmatismo político, lo cierto es lo funcional, lo que le funcione. Lo demás es desechado, es decir, no se pierde tiempo en algo que no sirve ni es útil para la persona o la colectividad. Por lo general, las personas con conducta pragmática son capaces de conseguir cosas importantes de acuerdo al éxito que representan en ellos, en su vida, lo que representa la palabra éxito, pero buscan la manera de cumplir sus objetivos de una manera práctica. Las aplican yendo más allá de la pura teoría y del ámbito de los deseos. Es decir, evitan tomar riesgos poco calculados o irracionales. Así, ser una persona pragmática tiene mucho que ver con orientarnos hacia la consecución de metas, pasando de las palabras a los hechos, utilizando métodos
En estos países donde la filosofía, la psicología, desde algún punto de vista, ha sido influenciada por el pragmatismo, se habla de utilizar métodos, así como el método científico, así como el método para lograr cualquier cosa, desde lo empresarial y educativo hasta lo político. Si somos capaces de entender que para que las cosas funcionen correctamente se debe tener un nivel de compromiso elevado, y de esa forma nos podemos asegurar de que todas las piezas necesarias funcionen correctamente. Y de llevarlas a la práctica, esta filosofía de trabajo en todos los ámbitos puede que tengamos a un desarrollo pleno en lo que nos propongamos. Los métodos existen por una razón y son efectivos porque han sido diseñados y probados para hacerlo. Por ello, en muchas ocasiones, lo mejor que podemos hacer es ser fieles a esos métodos y seguirlos con la mayor firmeza posible para obtener resultados satisfactorios. En los países donde la filosofía pragmática en todos los puntos de vista se aplica, se trabaja con métodos inductivos, deductivos, se desecha las teorías que ya no sirven y se va más allá en todos los ámbitos: el educativo, el social, el emocional y el de desarrollo. Es decir, todo lo que le tenga utilidad al individuo se le es enseñado. Por ejemplo, en la filosofía pragmática, o desde el punto de vista pragmático, se habla que si tú estudiaste historia es para ejercer la historia o de alguna manera trabajar y hacer provecho de lo que estudiaste. Por algo lo hiciste, pero ir más allá, es decir, desarrollar y explotar el potencial de lo que tú buscaste estudiar en cualquier ámbito, no necesariamente desde el universitario, no necesariamente desde la escritura, pero de alguna manera los países en donde se practica valga la redundancia, el pragmatismo, se le saca provecho al 100% a lo que aprendiste en el transcurso de tu vida y usa métodos como el que John Dewey y William James dejaron de alguna manera establecido en sus postulados, como por ejemplo buscar fuentes confiables, investigar al hacer las cosas, comprometerse con el proyecto que se establece a corto, mediano y largo plazo, basarse en evidencia real, usar métodos de deducción para saber si lo que estamos haciendo sirve o no, compartir las ideas. ¿Para qué? Para formar juicios de hechos mayores y elevados que potencien la creatividad. Asumir que somos lo que hacemos, evitar el conformismo y colocarnos metas, además de evitar subestimar los retos. Y sobre todo, la planificación con tiempo y la evaluación de la misma en el transcurso del tiempo. Son los postulados, o algunos de los postulados, que desarrolla el pragmatismo en su sociedad. Lo vemos en la empresa Apple, lo vemos en Amazon y en otras grandes empresas que la filosofía de pragmatismo las llevó a un éxito exponencial. Y en el resto del mundo, cuando se aplican los pragmatismos, de llevar a la práctica en verdad lo que nos sirve, de desechar lo que no sirve, de aplicar el método que dejó John Dewey, se ve un desarrollo exponencial de lo mismo. El pragmatismo, como corriente filosófica idealista y subjetiva, considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social. Esta corriente está centrada, pues, de alguna manera en la vinculación de la práctica y la teoría. Es decir, describe un proceso en el que la teoría extrae de la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. Lo utilizan mucho las empresas y la pedagogía de la filosofía del pragmatismo. Muchas veces no conseguimos alcanzar nuestras metas por el hecho de no saber organizarnos correctamente. Para cumplir nuestros objetivos no es suficiente con pensarlos o desearlos. Hace falta llevarlos a la práctica de una manera factible y estructurada, que es donde entra el método pragmático de John Dewey y William James.
Ser pragmático es entonces aprender de nuestro entorno, aplicar lo aprendido para mejorar y evolucionar. Ser pragmático es estar en constante evolución y no quedarnos en lo metodológico donde no hay crecimiento ni evolución. Aprender del entorno es estar atento a los cambios y circunstancias del momento actual. Eso sí, para ser pragmático, solo se da desde la libertad de la acción, desde la libertad de la elección de alternativas. El pragmatismo es la manera más efectiva de enfrentarnos a cada circunstancia que se nos presenta y actúa en consecuencia de las acciones. Es una corriente filosófica aplicada en todos los ámbitos de las ciencias sociales y de las no sociales. Esto es Inteligencia Creativa y en este episodio espero que haya quedado un poco claro acerca de cómo ser pragmático y de dónde viene esta corriente práctica de la teoría. Y si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas a las distintas plataformas de donde nos estés escuchando y compártelo. Hasta otra próxima oportunidad. Escuchaste Inteligencia Creativa.